¿Cuántos de nosotros hemos visto frente a nuestras narices cómo una persona pierde la conciencia? Cae. Primaria, secundaria, en cualquier lugar. Y ahora en este foro hemos hablado de muerte súbita, hemos hablado de diferentes eventos clínicos que se asemejan mucho a lo que les estoy diciendo. La pérdida de la conciencia súbita. Definir síncope es un estrato muy particular y hace la diferencia de otros fenómenos clínicos como la muerte súbita. Luego entonces síncope es una súbita y transitoria pérdida de la conciencia y del tono postural, sin déficit neurológico residual que dura algunos pocos segundos o pocos minutos. Lo importante es que no requiere maniobras de resucitación cardíaca. Por lo tanto, dentro de definición de síncope, debemos de excluir el IBC, el shock, el coma, la muerte súbita, convulsiones, alteraciones psiquiátricas, crisis de ansiedad, trastornos conversivos y somatización. El síncope reúne hasta un 3% de las consultas en el servicio de urgencias. ¿Cuántos de nosotros no en nuestro internado nos dijeron, pues pone unas gotas de alcohol en la nariz, inyéctale agua destilada, etcétera, etcétera, etcétera? Estos tratamientos de la época del neoclásico. 80% de estos eventos sincopales son de origen vasovagal. Y aquí empezamos con algunos temas que no entendemos muy bien. ¿Qué es eso de vasovagal? Es muy frecuente en la juventud, predomina en el sexo femenino, suele presentar un primer episodio entre los 10 y los 30 años. En mi experiencia he tenido síncopes en pequeños hasta de 3, 4 años y mayores personas de la tercera edad, hablando de síncope neuralmente mediado. La mayor incidencia de síncope luego de los 70 años, de 5.7 episodios por 1000 personas, y en los 60 a 69 años, 11.1 por 1000 de 70 a 79 años. Etiológicamente, el síncope lo podemos diferenciar en función al origen que da el episodio, como síncope cardíaco, no cardíaco o de causa indeterminada. Dentro de la etiología cardíaca están relacionados a trastornos mecánicos del corazón izquierdo, del corazón derecho, a disfunción aguda del ventrículo izquierdo o fenómenos arritmogénicos. Dentro de síncope no cardíaco está el tema que nos trae ahora, que es el neurocardiogénico o vasovagal, el ortostático del cual ha hablado Nicolás, y algunos trastornos neurológicos. Otros fenómenos sincopales no cardíacos son relacionados a la hipersensibilidad del seno carotidio o a evidencia de trastornos situacionales, como síncope relacionado a la tos, a la deglución, maniobras de Valsalva, micción, defecación postprandial, incluso metabólicos como la hipoxia, la hipoglucemia, la hiperventilación y neuropsiquiátricos. He tratado de simplificar la fisiopatología porque incluye muchísimos neuroreguladores. El síncope está relacionado con un problema de presión arterial, de depresión de la presión arterial y depresión de la frecuencia cardíaca, generando hipoperfusión cerebral global transitoria y como consecuencia la ruptura transitoria del equilibrio entre la función cardíaca y la resistencia vascular periférica y los vasos de capacitancia venosa. En español, lo que yo les quise decir es que cuando en el sistema nervioso autónomo hay pérdida de la forma de compensar un trastorno físico, como es un cambio de postura, de pronto la relación de las respuestas simpático-parasimpáticas no se dan. Con mucha frecuencia nos pasa que si de pronto nos agachamos a abrocharnos los zapatos y nos incorporamos rápidamente, tenemos un ligero mareo, ¿cierto?
La disautonomía relacionada a síncope o el síncope neuralmente mediado equivale a que cuando nosotros hacemos ese mismo ejercicio no compensamos y perdemos frecuencia cardíaca, incluso hay asistolia, o perdemos presión arterial generando vasodepresión, o ambas. Un ejemplo clásico son los astronautas de la importancia de la actividad simpático-parasimpático. Cuando un astronauta sale, pues está volando ahí arriba y viendo a Trump y a todo el mundo nos ve. No tiene gravedad. ¿Sí? Cuando estamos fuera, estamos en gravedad cero, recuérdense, estamos en el universo, no hay derecha, no hay izquierda, no hay arriba, no hay abajo, no hay frente, no hay atrás. El punto de relación es muy complejo, pesamos prácticamente nada, no hay referencias. Por lo tanto, todos estos sistemas compensadores del sistema nervioso autónomo se ponen en descanso. Cuando el astronauta regresa a la Tierra, cuando siente gravedad y regresa a su hábitus natural, entonces totalmente se ve descompensado. Es falso que un astronauta que ha pasado más de 30 días fuera de gravedad cero pueda caminar, no puede levantarse. Ahora ya los entrenan, los mueven, pero hay cosas que son capitales, como la relación de nuestro entorno. Entonces, cuando un astronauta llega, hay que volverlo a reacondicionar. Y es aquí cuando aprendimos a manejar y a reconocer los fenómenos disautonómicos, porque de principio no son enfermedades, son falta de rehabilitación del sistema nervioso autónomo. Muchas veces se define como caracterización por la falla. Y no es falla, lo que les trato de decir es una falta de acoplamiento. Muchos de nuestros niños hoy día que se la pasan con el PDA, con la computadora, no los sacamos a jugar, ya no jugamos a la pelota, ya no los subimos a los juegos que normalmente hacíamos nosotros de niños, ahora con facilidad tienen más trastornos del sistema nervioso autónomo. No tienen esa relación, se desmaya más fácilmente. Ya los papás ya no tenemos tiempo de jugar con ellos. La función autonómica realmente es normal, lo que les falta es entrenamiento. La fisiopatología del síncope reflejo se suele explicar como una activación del reflejo del Bessel-Harish como consecuente vasodilatación y bradicardia que llevan al síncope. Otras causas de causas cardíacas que suelen ser malignas es el síncope arritmogénico. Estos, como la TB y la fibrilación ventricular, sí llevan a la muerte del paciente. O aquellos síncopes que tienen cardiopatía estructural. ¿Qué hacer? ¿Qué sugiero cuando un paciente tiene un síncope? Cuando llega, pues obvio, sí, tenemos que asegurarnos, mientras no conozcamos al paciente, tenemos que hacer el ABC, asegurar la estabilidad hemodinámica, la frecuencia cardíaca, ver la presión arterial, auscultar el precordio, ver que no haya soplos, un examen concienzudo neurológico, un electrocardiograma. Ojo, es mandatorio un electrocardiograma. Sin embargo, un electrocardiograma normal es lo frecuente y no descarta la presencia de un síndrome, de un síncope neurocardiogénico. La historia clínica es fundamental. Estudios de laboratorio, biometría, química, electrolitos, enzimas, una placa de tórax. Tener en cuenta algunas drogas que pueden inducir síncope, como los dilatadores venosos arteriales, los antihipertensivos, aquellos que generan incremento del intervalo QT, aquellos que tienen efecto proarrítmico, como casualmente todos los antiarrítmicos son proarritmogénicos. O peor, cuando si juntamos digitálicos, antiarrítmicos, diuréticos, proquinéticos, en fin, mecanismos diferentes.
Factores predisponentes para el síncope. La postura. Ya habló el doctor Nicolás de los síndromes ortostáticos. Dentro de los neurológicos, pues están, y neuropsiquiátricos, también la presencia de decúbito, descartar fenómenos o tumores intracardíacos, algunos movimientos específicos, el giro del cuello, los cambios posturales súbitos y el síncope relacionado al ejercicio. Pródromos. En los síncopes disautonómicos casi siempre hay pródromos. El paciente tiene zumbido de oído, sensación de temperatura alta, baja, esa sensación de pérdida postural. Estratificación de riesgo. Se debe identificar a un paciente de alto riesgo, paciente de cualquier edad con datos de cardiopatía significativa y síncope probablemente relacionado a la enfermedad cardíaca. Riesgo medio, aquellos que tienen más de 70 años y síncope psicógeno, ortostático, vagal, situacional o indeterminado, o pacientes de más de 30 años con síncope neurológico, metabólico o farmacológico. Riesgo bajo, menores de 30 años, como todos los que estamos en esta sala, menos yo, sin datos de cardiopatía. Pacientes menores de 70 años y síncope psicógeno, ortostático, vagal, situacional o indeterminado. Curiosamente, cuando hacemos pruebas de síncope neurocardiogénico, muchas veces encontramos esto, la respuesta cardioinhibitoria. La actividad simpática y parasimpática que todo mundo tiene puede llevarnos a la presencia de fenómenos asistólicos sin que necesariamente estemos enfermos del corazón. Son o sobreexpresiones del sistema vagal, ¿sí?, o subexpresión del sistema simpático. Entonces, estos pacientes que tienen bien documentado un síncope neurocardiogénico no requieren marcapaso. El electrocardiograma es muy útil, aunque poco sensible. El ecocardiograma es muy necesario también. Cuando tenemos duda, porque los episodios son muy aislados y no los logramos documentar con Holter, estudios habituales, tenemos que ponerles estos dispositivos que son las grabadoras de eventos. Son dispositivos que parecen marcapasos que se ponen debajo de la piel y en realidad son Holters de larga duración que nos permiten identificar los trastornos. Muchas veces en mi práctica clínica en niños que de pronto pensamos que es un síncope neurocardiogénico, pero que incluso la mesa inclinada o la prueba de inclinación es negativa y les ponemos una grabadora de eventos, nos damos de cuenta aquí que no es un síncope neuralmente mediado. Este niño hace muerte súbita, como en este caso que hizo taquicardia ventricular, o que realmente tiene trastornos serios del automatismo o de la conducción. La prueba de inclinación no me voy a detener mucho, tengo un colega que va a hablar de prueba de inclinación. El objetivo es una prueba muy importante y es encontrar elementos clínicos que permitan aumentar el diagnóstico para síncope neurocardiogénico. Estas son las indicaciones. En mi laboratorio realizo las pruebas con un equipo altamente sofisticado que permite identificar los tipos o las variedades de las respuestas del síncope, como la cardioinhibitoria, la vasodepresora o la respuesta mixta. El abordaje de los pacientes con síncope, en conclusión, se basa en hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, un electrocardiograma y definir el diagnóstico probable. ¿Es neuroregulación? ¿Es cardíaco por arritmias o por obstrucción? ¿Es un trastorno neurológico? Si todo dicta que va para un trastorno del sistema simpático-parasimpático, con frecuencia lo llevaré a una prueba de inclinación. Señores, muchas gracias.